Espero que estén muy bien. Y vamos Hola, a hola. comenzar. Hola chiquillos, que estén bien. Vamos a comenzar la clase, ¿ya? Débora, necesito compartir, por favor. Ahí está listo. Ya, muchas gracias. Ya, ahora sí. Ya, chiquillos. Hoy día vamos a comenzar una unidad, un contenido, un aprendizaje que tiene que ver con la economía, ¿ya? Ustedes saben que este año los objetivos han sido priorizados, es decir, el Ministerio de Educación priorizó algunos aprendizajes por sobre otros, y viene este tema de es una unidad de economía, y vienen algunos conceptos que tienen que ver con el funcionamiento pero antes de ver netamente cómo funciona el mercado, nosotros tenemos que conocer o tener noción de algunos conceptos básicos de economía, si no, no van a entender de qué estamos hablando. Entonces, en la clase de hoy día, dice la actividad económica, una introducción, ¿ya? Dice formación económica, dice el objetivo de aprendizaje, explicar el funcionamiento del mercado, cómo se determinan los precios, la relación entre la oferta y la demanda, y los factores que pueden alterarlo. Por ejemplo, el monopolio, la colusión, etc. ¿Ya? Y el objetivo de esta clase dice reconocer conceptos básicos de introducción a la actividad económica. O sea, antes de ver cómo funciona el mercado, tenemos que saber algunos conceptos básicos de la economía. Y eso es lo que vamos a ver. Lo primero, ¿qué es la economía? ¿Ya? Dice, la economía es la disciplina que estudia la forma en que se administra la relación entre las necesidades ilimitadas, o sea, muchas, y los recursos que son escasos, con que contamos para satisfacerlas. Lo anterior implica una constante toma de decisiones en la vida cotidiana. ¿Ya? La economía, entonces, cuando se habla de economía, no significa ahorrar. ¿Ya? La gente dice ahorrar y dice economizar. En general no está bien utilizado el término. La economía es una disciplina. De hecho, se plantea como una ciencia social. ¿Ya? No es como una ciencia como las matemáticas, la biología, la física, son más bien ciencias exactas, sino que esto es una ciencia social en que estudia cómo la sociedad se comporta para solucionar este problema de tener muchas necesidades y poquitos recursos, pocos bienes para satisfacer esas necesidades. ¿Ya? Entonces, es una disciplina, es una ciencia social, eso es la economía, y que analiza cómo las personas solucionan este problema de tener muchas necesidades y pocos recursos para satisfacerlas. Eso que yo recién resumí se le llama el problema económico. Dice, el problema económico afecta a las personas, a las familias, las empresas, los estados, o sea, a todos, ¿ya? Requerimos muchas cosas para vivir y desarrollarnos, y a medida que vamos satisfaciendo nuestras necesidades, van surgiendo nuevas. Pero no podemos obtener todo lo que deseamos, porque los recursos son limitados, son escasos. Todos debemos escoger o decidir cómo gastar nuestros ingresos, ¿ya? Entonces, el problema económico es eso. En el fondo, si hubiese necesidades y hartos recursos o hartos bienes para satisfacer esas necesidades, no habría problema económico. No estaríamos hablando de este tema. Pero la realidad no es así. Nosotros siempre estamos teniendo muchas necesidades de distintos tipos, ya desde las más básicas como dormir, comer, vestirnos, hasta las más elevadas como por ejemplo tener una actividad de relajación, escuchar música, ¿ya? Y esa necesidad nosotros la vamos satisfaciendo de distintas maneras, ¿ya? Pero nosotros cada vez vamos teniendo más necesidades. Incluso alguien me puede decir que una persona multimillonaria no tiene necesidades. Al contrario, va teniendo otras necesidades que tienen los multimillonarios, ¿ya? Puede tener todos los recursos, pero al tener más va necesitando otras cosas, a lo mejor cosas más caras, de lujo, de marca, etc. ¿Ya? Entonces siempre hay que tomar una decisión.
Siempre tengo que decidir en qué voy a ocupar los recursos, qué necesidad voy a satisfacer primero que otra. ¿Ya? A eso se refiere a que uno tiene que escoger o tiene que decidir. Y ese es el problema económico. ¿Ya? Entonces, cuando está esta situación, se habla de escasez. Dice, se refiere a la contradicción entre necesidades ilimitadas, o sea, muchas, y recursos limitados. ¿Ya? O sea, pocos. Todas las sociedades tienen recursos limitados y por lo tanto no pueden producir todos los bienes y servicios que las personas demandan. La escasez obliga a elegir cómo distribuir los recursos que son siempre escasos. ¿Ya? Entonces, la escasez es eso, el hecho de que hayan pocos o limitados recursos para satisfacer las necesidades que siempre están aumentando. Entonces, todas las sociedades, los países, las familias no están capacitadas para producir todos los bienes y los servicios que las personas necesitan. ¿Ya? Siempre hay que decidir dónde, o hay que elegir o decidir dónde poner los recursos. ¿Ya? Cómo distribuir estos recursos que son pocos, cómo distribuirlos y tratar de satisfacer la mayor cantidad de necesidades posible. ¿Ya? Ahora, la escasez es, en este caso, uno puede decir, yo le puedo comparar ya, la escasez, hay una ciudad que sufrió un problema, en el caso chileno, ya, una ciudad que fue afectada por un terremoto, ¿ya? Y se cortó la luz, ¿ya? Las personas, ¿qué hacen? Lo primero, tratar de iluminarse de alguna forma, si no tiene linterna, alguna cosa así, una vela. La gente empieza a tratar de adquirir velas, de conseguirse velas. Y otra ciudad que no sufrió nada, las velas, nadie se acuerda, ¿cierto? ¿Se fijan? Entonces, en un lugar las velas se van a hacer escasas por la necesidad que se tiene, y en la otra no. ¿Ya? Entonces, también la escasez depende de la situación, de la realidad que se esté viviendo. ¿Sí? Entonces, aquí, en el fondo, la escasez en general es que hay muchas necesidades, pocos recursos, o que las sociedades, los países no tienen cómo satisfacer o cómo producir todos los bienes y servicios que se necesitan. ¿Ya? Nosotros vimos, por ejemplo, esta situación de pandemia, cuando Chile necesitaba, por ejemplo, traer algunos elementos como todo lo que se necesitaba, respiradores, etcétera, en un momento crítico, ¿ya? Y esos muchas veces fueron donados, ¿ya? O se trajeron por otras organizaciones y el Estado no pudo satisfacer eso, ¿se fijan? ¿Ya? Nosotros mismos en la vida cotidiana empezamos a requerir elementos que no usábamos, las mascarillas, por ejemplo, ¿ya? Y subieron de precio, ¿por qué? Porque se hicieron escasas, ¿ya? Entonces empezaron a subir mucho de precio. Si uno ve los precios de las mascarillas, por ejemplo, estas desechables que venden, antes de toda esta pandemia, eran muy baratas. Se triplicaron el precio y mucho más que eso, ¿ya? Entonces ahí también empieza a funcionar lo que es la escasez. Ya, ahora, aquí siempre vamos a hablar de necesidades, de bienes o recursos. ¿Qué son las necesidades? Dice, los seres humanos tenemos distintas necesidades, como por ejemplo, alimentación, vivienda, vestuario, recrearse, por ejemplo, ir al cine, no sé, ir a una piscina, ¿ya? Tiempo que se puede, la educación, entre otras, ¿ya? Las necesidades son múltiples e ilimitadas, o sea, hay muchos diferentes tipos de necesidades, ¿ya? Aquí vimos desde la más básica como alimentarse hasta, por ejemplo, una más que no, a lo mejor uno puede decir, no puedo vivir sin recrearme, pero no puedo vivir sin alimentarme. ¿Fijan? Entonces son múltiples y son ilimitadas, ¿ya? Son variadas, son diversas y siempre están aumentando, ¿ya? En el contexto de necesidades ilimitadas y recursos escasos, es inevitable tomar decisiones y jerarquizar qué necesidades satisfacer y en qué orden, según los recursos disponibles, ¿ya? Ahora, esto también depende de la decisión que uno tome, depende de los ingresos, depende del tiempo, depende del estilo de vida, depende de la edad,
entre varias, digamos, variables, valga la redundancia, ¿ya? En que pueden haber. Entonces, aquí las necesidades son siempre algo que uno o necesita, o desea, o requiere, ¿ya? Porque también una necesidad que yo quiero tener, ¿ya? Que no sea tan vital, pero yo quiero tener, ¿ya? Por ejemplo, no sé, a lo mejor renovar el celular, ¿ya? Que a lo mejor está funcionando bien el que tengo, pero yo quiero actualizar, renovar el celular. ¿Se fijan? Y es una necesidad para una persona, ¿ya? Entonces, eso también, las necesidades son muy distintas, muy, muy distintas, pero como les digo, no es una necesidad, no necesariamente es algo vital, ¿ya? También puede ser, no sé, y como les dije, ir al cine, ya quiero salir, ir al cine, quiero salir, ir a la playa, ¿ya? Que no son vitales, pero uno las quiere hacer. Por eso la necesidad puede ser algo que yo necesito urgentemente, algo que yo requiero, algo que yo deseo a lo mejor tener, hacer, ¿ya? Entonces ahí uno puede, y eso depende de muchas cosas, ¿ya? Depende de los ingresos que tengo, o sea, los recursos que tengo disponibles, del tiempo a lo mejor que tengo, del estilo de vida que uno lleva, porque alguien puede decir, hoy tengo ganas de comer, no sé, voy a ser como bien específica, tengo ganas de comerme un asado, pero una persona de estilo de vida vegano no va a pensar en eso, ¿se fijan? No es una necesidad para ella, ¿ya? La edad, algo que esté de moda, que uno quiera tener, uno cuando va aumentando la edad, uno generalmente se olvida de la moda, ¿ya? Pero cuando uno es más joven, le interesa estar a la moda, le interesa, no sé, usar a lo mejor un recurso o algo que todos estén usando y yo también quiero tenerlo. ¿Me entienden? Por eso las necesidades son muy limitadas, son múltiples, son diversas, etcétera, ¿ya? Ahora, para satisfacer estas necesidades están los bienes y servicios, ¿ya? Ahora, vamos a hacer la diferenciación. Los bienes son objetos tangibles, o sea, elementos que yo puedo tocar, puedo ver. Esto es algo tangible, mi celular es algo tangible, ¿ya? El lápiz es algo tangible, ¿se fijan? Entonces, y son elementos tangibles que permiten satisfacer necesidades, o también utilizarlos como intermediario para producir otro bien, ¿sí? Entonces, hay distintos tipos de bienes. Los bienes económicos, dice, la mayoría de los bienes tienen un valor económico, ¿ya? Ya que para producirlos se requiere utilizar recursos o factores productivos que son limitados. Además, como las necesidades son ilimitadas, no todas quedan satisfechas, por lo que los bienes económicos son siempre escasos, ¿ya? Un bien económico es aquel entonces producto, objeto, elemento, recurso que tiene un valor económico. ¿Por qué? Porque para elaborarlo se requirió de varios factores. Se requirió de el trabajo de la persona, se requirió de materias primas, ¿ya? Todo lo que se necesita para producir algo, un lápiz. Para llegar a ser este lápiz requirió de etapas. Este es un bien económico porque tiene un valor económico, ¿ya? Y como no todas las necesidades quedan satisfechas, en general los bienes económicos son escasos según la demanda, la necesidad de las personas. Pero también hay otros bienes que son libres. Dice, cuando un bien no posee dueño ni precio, no requiere de un proceso productivo para obtenerlo y es abundante, se considera un bien libre. Por ejemplo, el aire que nosotros respiramos, eh, la energía solar que en este momento me está llegando a mí, ¿ya? El agua de un río, el agua del mar, ¿ya? Son bienes libres. ¿Por qué? Porque a mí nadie me va a cobrar, nadie me cobra por usar la luz del sol, ¿cierto? Tampoco nos cobran por respirar el aire que respiramos, ¿ya? Si nosotros vamos a un paseo, vamos a una vertiente, nadie tampoco nos va a cobrar por usar un poco de agua, en el agua del mar tampoco. Entonces son bienes libres, que no tienen dueño, no tienen precio, y para utilizarlos no hay un proceso productivo, ¿ya? Entonces, y son abundantes ya hasta ahora, y por eso son llamados bienes libres. Ahora, por ser bienes libres, deben ser protegidos para asegurar su disponibilidad, ¿ya? O sea, que esté disponible para todos en buenas condiciones. Lo otro, cuando yo dije agua de río, haga la diferencia entre un agua de una vertiente de un río a el agua potable,
el agua potable sería un bien libre o un bien económico. Porque el agua potable, Económico. económico, ¿cierto? Bien, bien, Jeremy. Económico, ¿por qué? Porque el agua potable requiere de un proceso, requiere de varios así procesos para llegar a ser lo que es el agua potable y ser consumida por nosotros, ¿cierto? Entonces, ahí está la diferencia. El agua de la vertiente es un bien libre, ¿ya? Y el agua potable es un bien económico. Y nosotros pagamos también por usar el agua potable. ¿Se fijan? Entonces, los bienes nos permiten satisfacer necesidades, ¿ya? Y son tangibles, o sea, yo los puedo tocar. Yo lo toco este lápiz, lo veo, tengo aquí mi celular, tengo un control remoto, tengo hartas cosas animales, el mismo computador, ¿se fijan? Son bienes o recursos, y son tangibles porque los toco, los veo. Y me satisfacen necesidades, ¿cierto? En este caso, poder hacer esta clase, yo requiero de un computador, requiero de la conexión, lo mismo que ustedes, ¿ya? Y eso tiene un precio. Ahora, ¿qué son los servicios? Los servicios, dice, se refiere a las prestaciones humanas que permiten satisfacer necesidades económicas de otros. La mayoría de los servicios son intangibles y tienen un valor económico. Pueden implicar actividades realizadas sobre productos tangibles, por ejemplo, la reparación de un electrodoméstico o la entrega de un producto intangible, como la educación, entre otros. O sea, primero, los servicios también permiten satisfacer necesidades, ¿ya? Pero los servicios son intangibles, ¿por qué? Porque nosotros la educación no la vemos, no la tocamos, ¿ya? Nosotros la estamos dando, nosotros damos un servicio como la educación, pero la educación no la podemos ver, aquí está la educación, no, yo no les puedo mostrar un objeto que diga, esta es la educación, no, ¿ya? Por eso se habla de intangibles, ¿sí? Reparar un electrodoméstico, claro, se tomó un producto, pero la reparación en sí nosotros no la vemos, lo vemos funcionar nuevamente nomás. ¿Se fijan? Estos son los servicios. Por ejemplo, en todo este tiempo las peluquerías estuvieron mucho tiempo cerradas, ¿cierto? Y la peluquería, todo ese servicio que implica ir a la peluquería y todo, es un servicio, ¿ya? Una persona da esa prestación que a nosotros nos satisface la necesidad de arreglarnos el pelo, la presentación personal, etcétera. ¿Se fijan? Porque es una necesidad que nosotros tenemos. Algunos me dicen, no, yo puedo usar el pelo largo, bien, no la tiene esa necesidad, pero hay otros que sí. Por eso son muy diversas. ¿Se fijan? Entonces, el servicio es eso. Es una prestación humana que permite satisfacer una necesidad. Y que son intangibles porque muchas veces yo veo el resultado de, pero yo no veo, no puedo decir, aquí está la educación, aquí está la atención médica, por decirles algo, que también es un servicio. ¿Ya? Entonces, bienes y servicios nos permiten a nosotros satisfacer necesidades. Unas son tangibles y las otras son intangibles. Ahora, dentro de todo este proceso están los factores productivos, o también se llaman factores de la producción. ¿Qué son estos? Dice, son aquellos recursos que se utilizan en la producción de bienes y servicios. Ya estamos hablando de bienes y servicios económicos. Entre ellos se destacan la tierra. ¿A qué se refiere esto de la tierra? Dice, se refiere al conjunto de recursos naturales empleados en el proceso de producción. O sea, todos los recursos naturales que se necesitan o se usan para elaborar, en este caso, un bien o un servicio, sería lo llamado tierra. Ejemplo, si nosotros necesitamos elaborar una mesa de madera, la madera sería un recurso natural, ¿cierto? ¿Qué otros recursos naturales existen? Aparte de la madera, están todo lo que se refiere a los minerales, ¿ya? También son recursos naturales, recursos que se obtienen de la tierra. Está también recursos naturales como lo que son las frutas, las verduras, son recursos naturales también, ¿ya? Lo que uno cultiva. Recursos como los recursos marinos, también son recursos naturales, ¿ya? Los pescados, por ejemplo, son recursos naturales, ¿ya? Entonces, cuando se habla de tierra, en cuanto a los factores de la producción o factores productivos, se refiere a todos los recursos naturales necesarios o utilizados en el proceso de producción de un bien. La madera, si necesito un mueble,
los metales o minerales si se necesita para fabricar un producto que lo utilice, ¿ya? Un mineral. Las verduras, la fruta para elaborar los alimentos, por ejemplo, ¿ya? Otro factor es el trabajo, ¿ya? ¿Y qué se define por trabajo? Dice, son las actividades humanas que se dedican a producir a cambio de un salario. Es decir, son las actividades humanas que nos permiten producir bienes, producir servicios a cambio de un salario, ¿ya? La persona que hace esta actividad recibe un pago por esa actividad, ¿ya? Salario es el sueldo, por ejemplo, los ingresos. Y otro factor es el capital. No la capital, aquí es el capital. Dice, corresponde al conjunto de bienes que se utilizan para producir otros bienes. Pueden ser físicos, como maquinaria, tecnología, o humanos. ¿Ya? Cuando es humano se habla del capital humano, que serían las capacidades, habilidades y conocimientos de las personas. ¿Ya? En general, cuando se habla de capital, se habla de recursos, de dinero. ¿Ya? Pero no solamente el capital es el dinero, sino que también son las maquinarias, son las tecnologías, son el conocimiento, el capital humano que tienen las personas. ¿Para qué? Para que puedan llegar a producir un bien, ¿ya? Una persona tiene que saber usar una maquinaria, tiene que saber usar una tecnología, por ejemplo, ¿ya? Y otro factor, normalmente se habla de 3 factores, pero se agregan otros más, y uno que se agrega es la iniciativa empresarial. Dice, la cual se entiende como la capacidad de organizar, dirigir y gestionar los factores anteriores. O sea, una persona que sea capaz de organizar los 3 factores anteriores, la tierra, ¿ya? El capital, por ejemplo, y sea capaz de organizarlo, dirigirlo, gestionar y al final llegar a producir el bien que se necesita. Esa es la iniciativa o la capacidad empresarial, ¿ya? Ahora, y vamos a hacer una síntesis con imágenes. Dice, la economía es una ciencia, dice que estudia la asignación de recursos escasos a diferentes usos alternativos para satisfacer necesidades que siempre son ilimitadas, ¿ya? O sea, siempre hay más necesidades que recursos. Aquí la imagen, una cantidad de recursos, de ingresos, aquí la pareja, pero aquí tienen que decidir. O la vivienda, empezar a ocupar ese, o viajar, estudiar, comprarse el auto, o adquirir, en este caso, vestuario. ¿Ya? A eso implica. O sea, uno en base a los recursos que tiene, en base a las características de estilo de vida que uno tiene también, a la edad a lo mejor que uno tiene, uno toma en cuenta eso para tomar una decisión, ¿ya? O sea, contando los recursos que uno tiene, puede y debe tomar una decisión. Y como les digo, hasta los multimillonarios tienen que tomar decisiones, ¿ya? Porque uno dice, uno puede pensar en base a esto, una persona que tiene mucho dinero tiene todas las necesidades satisfechas, y no es así. ¿Se fijan? Aquí, en esta imagen, con este dibujo, quedamos claritos. Si alguien tiene dudas, me las plantea, ¿ya? Y el problema económico, ¿ya? Es que plantea, está por un lado las necesidades que son, que uno generalmente son ilimitadas, son siempre muchas y uno las ordena, cuál satisfago primero, cuál después. Y los recursos que son siempre limitados y tienen también un uso alternativo. Y cuando se confrontan las dos está la escasez. Y que hay que elegir. Y si yo elijo una cosa, por ejemplo, la pareja que estaba antes, si elige, por ejemplo, estudiar, no va a poder viajar, no va a poder empezar a pagar, comprar el auto. Eso se llama uso alternativo o costo alternativo. Porque siempre uno decide algo y al decidir eso deja de hacer otra cosa. ¿Se fijan? La economía es como bien, uno la aplica en la vida diaria, uno no se da cuenta que lo está aplicando, ¿ya? Ahora, para este problema económico, normalmente los países, las economías se hacen 3 preguntas. ¿Qué producir? ¿Cómo producir? ¿Para quién producir? ¿Ya? Entonces ahí se van respondiendo estas preguntas en base a poder satisfacer las necesidades. ¿Ya? Son estas 3. ¿Qué producir? ¿Ya? ¿Cómo producir? ¿Para quién producir? Adelante la vamos a ir explicando más.
Y acá tenemos, dice, ¿qué es una necesidad? ¿Ya? Está constituida por una carencia, algo que uno no tiene, también por un deseo, como les dije yo, algo que uno quiera tener. ¿Se fijan? Y aquí hay varios tipos de necesidades. Uno puede tener la necesidad, no sé, son bien variadas, una vivienda, de comprarse una ropa, de relajarse ahí, tomar un taller de, no sé, por relajación, de yoga, comprar algunos elementos, ¿ya? Ir al gimnasio, adquirir tecnología, la vivienda. Hay un montón de necesidades y son todas muy diversas, ¿ya? Muy diversas. Y si uno las puede ordenar, uno parte siempre satisfaciendo las necesidades vitales: la alimentación, la vivienda, ¿ya? La salud también. ¿Se fijan? Entonces uno ordena en cierta manera eso. Y si deja de, digamos, uno tiene, por ejemplo, quiere estudiar, pero no puede porque los recursos no le alcanzan, ¿se fijan? Entonces, ¿qué hace uno? Uno empieza a ordenar un poco la cosa, ve si puede adquirir un crédito, un préstamo, y ahí normalmente se funciona de esa manera. ¿Ya? Pero siempre, aquí yo lo que quiero es que entiendan que las necesidades son múltiples y puede ser algo que uno necesita, algo que uno desea, algo que uno requiere. Carecer de algo es algo que uno no tiene, ¿ya? ¿Se fijan? Ahora, en este caso, uno muchas veces requirió de mejorar, por ejemplo, la conexión a Internet, o a lo mejor comprarse un computador nuevo, ya que el otro estaba fallando. Entonces con esta época muchas veces uno ha tenido más problemas. ¿Se fijan? Un ejemplo. Ya. Y aquí están los bienes y servicios. ¿Se fijan? Y aquí está bien clarito el mensaje. Dice, bienes, es todo elemento material e inmaterial que tiene la capacidad de satisfacer una necesidad. Ahí hay un sándwich, ya hasta ahora se ve bien apetitoso. Y la necesidad, dice, necesidades, sensaciones de carencia que experimenta el hombre. Y aquí tenemos el dibujo que tiene, le suena las tripas de hambre, ¿ya? Entonces tiene una necesidad. El elemento aquí material como un sándwich va a satisfacer esa necesidad. Pero el servicio es, dice, es una actividad que una persona realiza en beneficio de otra persona. El restaurante sería el servicio, ¿ya? ¿Se fijan la diferencia? El pan, así algo bien concreto, el sándwich bien concreto, le va a permitir satisfacer esa necesidad de, esa hambre que tenía de alimentación. Y va al restaurante, el restaurante es el servicio que le otorga, que le permite satisfacer esa necesidad. ¿Ya? Entonces aquí un ejemplo con el dibujo bien clarito. Y hay una forma de que uno puede jerarquizar las necesidades, y hay un gráfico que se llama pirámide de Maslow, ¿ya? Ahí está el nombre, y que jerarquiza las necesidades. Y parte, la base, dice donde está el número 1, la base son necesidades fisiológicas o básicas, ¿ya? Que uno requiere satisfacer, ¿ya? Respirar, dormir, alimentarse, ¿ya? Consumir líquidos, todo, y la salud son necesidades fisiológicas o básicas. Ir al baño, todas esas son necesidades, todas las tenemos, ¿ya? Después viene la necesidad según la pirámide de Maslow, en el número 2, en el otro nivel, la necesidad de seguridad, ¿ya? Ahí aparece, por ejemplo, una vivienda, que sería una necesidad de seguridad. Y si seguimos más hacia la cima de la pirámide, una necesidad social, ¿ya? Y aquí aparecen las redes sociales, los amigos, los contactos, las redes sociales que uno tiene en general. No me refiero solamente a las redes sociales, sino que a la red de amigos, conocidos, familiares, que uno muchas veces en momentos de la vida los necesita, ¿ya? Si seguimos a otro nivel, está la necesidad de autoestima, ¿ya? En que uno satisface necesidades de mejorar la autoestima, por ejemplo. Y en el último, en la cima, aquí según la pirámide de Maslow, están las necesidades de autorrealización, ¿ya? Aquí estarían, por ejemplo, el que uno pueda desarrollar el trabajo que siempre ha querido, que pueda hacer una actividad que lo realice plenamente, que pueda relajarse, que tenga ese tipo de actividades, ¿ya?
partiendo de las más básicas a que las que están más arriba, y que a lo mejor las últimas son importantes, pero no son vitales, ¿ya? Yo puedo vivir a lo mejor sin una necesidad de autorrealización, ¿ya? Me refiero al sentido de vivir biológicamente. ¿Ya? Y aquí también está la separación, lo que es los bienes y los servicios. Los bienes son tangibles, por ejemplo, la ropa, el celular, la comida, son cosas que uno puede ver, tocar. Y son intangibles, por ejemplo, lo que vimos, la educación, la salud, el transporte. Uno puede ver la forma. Si yo me transporto, puedo ver el metro, puedo ver el colectivo, puedo ver la micro, el auto, ¿ya? Puedo ver el bien que me permite hacer el servicio. ¿Se fijan? Ahí está la diferencia. El servicio es que me pueda transportar. Ya. Y aquí está la diferenciación entre los bienes libres, que no tienen un precio, que nadie nos cobra, y los bienes económicos que implican un proceso. Hicimos la diferenciación entre lo que es el agua de una vertiente, por ejemplo, el agua potable. ¿Ya? La luz también la luz solar, con la luz que nos ilumina a nosotros, por ejemplo, cuando ya se oscurece. La luz solar a nosotros nadie nos cobra por usarla, pero sí, cuando ya falta esta luz solar, sí tenemos que usar un tipo de luz por la cual es que es un bien económico y que a nosotros nos cobran por usarla, y que también pasa por una serie de procesos para llegar a lo que nosotros necesitamos. ¿Ya? Y acá están, en este caso, los tipos de bienes. ¿Ya? Hay bienes libres, que ya lo mencionamos, ¿ya? Que son ilimitados, son abundantes, no tienen dueño. Los económicos, que son más escasos, tienen un precio, ¿ya? Y que tienen que ver con bienes que sufren de un proceso de elaboración. Los bienes de capital son aquellos bienes que permiten producir otros bienes, ¿ya? Por ejemplo, el dinero, por ejemplo, una maquinaria, ¿ya? Una herramienta. Los bienes de consumo son los que están listos para ser consumidos o ser utilizados por el ser humano, ¿ya? Y el que le mostré, un lápiz, está listo. Este es un bien económico, pero también es de consumo porque está listo, yo lo uso nomás, ¿ya? Por eso es un bien de consumo, ¿sí? Y pueden ser duraderos o tienen una utilidad por un tiempo determinado, ¿ya? Y también según su uso, hay bienes intermedios que son aquellos que permiten la elaboración de algunos bienes. Y los bienes finales, que podrían ser como los bienes de consumo, que ya están listos para ser utilizados o consumidos. Aquí un ejemplo de la salud, ¿ya? La salud es un servicio. ¿Por qué? Es intangible y solo se reciben los beneficios, ¿ya? Es inseparable de la persona que lo da, ¿ya? En este caso, no se pueden almacenar, no se pueden juntar los servicios, ¿ya? Y los servicios son también diversos, son heterogéneos. Y la calidad, o lo que uno recibe, depende de uno. Si uno encuentra de buena calidad, si uno está conforme con el servicio, por ejemplo, de la salud. Eso lo veo yo según si me atendieron bien, si respetaron mi hora, si recibí la respuesta que necesitaba, etcétera, etcétera. Eso lo evalúa uno siempre cuando uno va, en este caso, al médico, ¿ya? Por eso es un servicio, ¿ya? Uno lo que ve la infraestructura, el hospital, por ejemplo, es un tipo de bien, un recurso. La consulta, la camilla, todos esos elementos son objetos, ¿cierto? Son recursos, son bienes. Pero la atención en sí es un servicio, ¿ya? Sí, uno podría aquí poner también la educación, también es un servicio. Ahí estaríamos los profesores, los alumnos, todo lo que implica eso, ¿ya? Y aquí tenemos los factores de la producción, ¿ya? Que son la tierra o los recursos naturales, el trabajo, ¿ya? Todo lo que es la preparación de las personas para hacer un trabajo. Ya uno puede llegar a hacer cualquier trabajo, uno tiene que estar preparado, capacitado,
¿ya? Para hacer ese trabajo. Y el capital, que son, como dijimos, puede ser los recursos como el dinero, puede ser una herramienta, la maquinaria, incluso una propiedad. El terreno es digamos, un capital, ¿ya? Y que permiten elaborar entonces bienes, ya sean de consumo o bienes intermedios que permiten elaborar otros productos, ¿ya? Y aquí tenemos otra imagen de los bienes productivos, la tierra o los recursos naturales, y ahí los divide en renovables y no renovables, ¿ya? El capital, el trabajo y la iniciativa empresarial. ¿Se fijan? Ahí están esquemas con lo mismo que vimos, pero a través de un esquema que a lo mejor a algunos les permite recordarlo de mejor manera. Ya. Y aquí los tenemos con otras imágenes también, lo mismo. Ya, es medio borrosa salió, pero es para que tenga la imagen más que nada. ¿Ya? Y, chiquillos, antes de terminar, la próxima semana, el miércoles 18, alguien me había preguntado la otra semana, yo no le di la fecha porque tenía que consultarlo. La próxima semana, el miércoles 18, tenemos prueba nosotros. ¿Qué contenido va a entrar? La economía salitera, la cuestión social y las organizaciones obreras y cambios políticos. La prueba va a estar en WordPress. Pero nosotros tenemos clase el martes 17, o sea, el día antes de la prueba. Nosotros, el martes 17, vamos a hacer una síntesis, un resumen para la prueba. ¿Estamos? Entonces, vamos a tener la prueba el 18, pero el día antes, la clase antes, nosotros vamos a hacer una síntesis de estos contenidos, estos aprendizajes para la prueba. Así que, para que puedan avisarle a sus compañeros, de todo ya, tenemos entonces esta fecha fijada y el contenido. Está ya tan, digamos, todos los PPTs están vistos, por lo tanto lo que yo voy a hacer es solamente sintetizar, resumir y explicar algunas dudas que tengan respecto de los aprendizajes. ¿Ya? Entonces el 18 y el día antes, el martes 17, hacemos la síntesis para que la tengan fresquita ahí para el otro día.